Hoy vamos a hacer un panqueto de atún en la sartén y también os voy a mostrar cómo conseguir que quede cuadrado y cómo cocinarlo de otras formas, en la freidora de aire, en sandwichera y en microondas. Quédate hasta el final del vídeo porque te voy a dar todos los trucos para que te quede delicioso. Te diré mi favorito y además te daré un montón de ideas de rellenos y presentaciones. Cuídate y mejora. Recetas y consejos para un estilo de vida saludable bajo en carbohidratos. Vamos con los ingredientes. 100 mililitros o media taza de claras de huevo. Podéis utilizar claras de huevo fresco o claras pasteurizadas. Yo voy a utilizar estas de Mercadona. Una lata de atún escurrido, puede ser al natural o en aceite de oliva, que es el que voy a utilizar en esta ocasión. Una cucharita de polvos de hornear o levadura de repostería tipo Royal. 2 cucharitas de psyllium husk o cáscara de psyllium en polvo, también conocido como plantago, que ayuda a dar la consistencia de pan esponjoso a la masa. Y si queréis podéis poner hierbas provenzales, orégano, ajo en polvo. Te dejo el enlace a la receta completa junto con los macros en la caja de información. La elaboración es muy sencilla. Necesitaremos una batidora tipo ninja, de brazo, la que tengáis os vale perfectamente. Y mientras se calienta la sartén, ponemos las claras, el atún escurrido, una cucharita de levadura química y 2 cucharitas de psyllium en polvo. Batimos bien todos los ingredientes. A la hora de cocinar la masa tenéis que tener en cuenta que a causa del psyllium la masa va a ir engordando a medida que pasa el tiempo. Así que conviene tener la sartén caliente a fuego medio alto para cuando terminéis de batirlo. Si no tenéis la seguridad de si se os puede pegar la masa a la sartén, podéis engrasarla un poco. Vertemos la masa en la sartén, lo ponemos a fuego medio y lo tapamos. De esta manera nuestro pan se va a ir cociendo. A los 4 o 5 minutos le damos la vuelta. Lo volvemos a tapar y lo dejamos 2 o 3 minutos más hasta que veamos que está doradito. A mí me gusta ponerlo a enfriar en una rejilla. Como veis, no se ha pegado nada. Con este pan me voy a hacer un par de bocadillos. Lo parto a la mitad y luego lo abro en 2 tapas. Cuando penséis los rellenos, recordad que solamente el pan ya os va a llenar mucho, así que yo no suelo ponerle alimentos muy consistentes. Y como tiene un ligero sabor a atún, pensad en alimentos que combinen bien. A mí, por ejemplo, me encanta ponerle mahonesa. Y como vais a ver, en el primer sándwich le voy a poner mahonesa, lechuga, tomate, espárragos y un poquito más de mahonesa. Y le pongo unos palillos para que no se desmorone, porque estos bocadillos tipo vegetal, al tener tantos ingredientes, a veces se salen un poco. Y al segundo le voy a poner mahonesa, unas lonchas de queso, tomate, un chorrito de aceite de oliva virgen extra,
un poquito más de queso y termino con la mayonesa. Y ya tenemos 2 bocadillos listos para un desayuno, una comida o una cena. Y también son estupendos para llevar al trabajo, para llevar a la playa, de excursión. ¿Y cómo conseguir que nuestro pan en la sartén salga cuadrado? Y os voy a dar 2 ideas. La primera es que os fabriquéis un molde cuadrado recortando un Tetra Brick. Lo fregamos bien, lo pegamos con un poquito de celo y ya está listo para hacer el pan. Y la otra opción es utilizando un molde de emplatar cuadrado. Lo engrasamos un poquito con aceite o mantequilla y vertemos la mitad de la masa. Extendemos bien por las esquinas. Lo tapamos y lo dejamos que se haga. Antes de darle la vuelta, le quitamos el molde. Tened mucho cuidado de no quemaros. Tapamos, dejamos que termine de hacerse y ya tenemos el primer pan. Repetimos la operación con el resto de la masa, pero como en el tiempo de espera ha engordado, le voy a poner un poquito de agua. Seguimos el mismo procedimiento y ya tenemos nuestros 2 panes, que como veis tienen un aspecto estupendo. Podéis abrirlos a la mitad y rellenarlos, o podéis hacerlos en forma de tosta, como voy a hacer en esta ocasión. Al primero le voy a poner mayonesa, tomate, aguacate y un poco de orégano. Y al segundo le pondré mayonesa, lechuga, tomatitos cherry, huevo cocido y un poquito de mayonesa. Y nos han quedado 2 tostadas divinas que constituyen una comida keto completísima. Ahora vamos a ver cómo hacer el pan de atún keto en la freidora de aire. Precalentamos la air fryer 5 minutos a 200 grados Celsius o 400 Fahrenheit. Voy a utilizar como molde un tupper rectangular de cristal. Lo engrasamos, vertemos la masa, hay que extenderla muy bien por las esquinas. Y la ponemos en la freidora a 185 grados Celsius o 360 Fahrenheit durante 5 minutos. Lo sacamos con mucho cuidado de no quemarnos para darle la vuelta. Esta parte ha sido un poco más dificultosa, yo me he ayudado de una espátula grande. Y lo ponemos 2 minutos más. Aunque visto cómo me ha quedado, yo creo que se podría dejar 2 minutos más, es decir, unos 4 minutos, porque las caras han quedado desiguales. Una vez frío lo partimos y lo voy a servir como una tosta, porque lo voy a comer en casa y me gusta más así que como bocadillo. El primero con unas rodajas de mozzarella fresca, tomatitos cherry, un poquito de aceite de oliva virgen extra y albahaca fresca y seca. Está riquísimo.
Y el segundo lo voy a untar con queso crema tipo Filadelfia. Le pondré unas lonchas de fiambre de pavo y unos cherries. Ahora vamos a hacerlo en la sandwichera 3 en 1. Voy a utilizar las placas grandes. Lo engrasamos un poquito. Yo voy a utilizar aceite en spray. Vertemos la mezcla. Cerramos. Y cuando se enciende la luz, sacamos esta hermosura de pan. Y me voy a hacer con él un sándwich con mahonesa, lechuga, tomate, un poquito más de mahonesa y lo acompañaré con un aguacate. Y por último vamos a hacerlo en el microondas. Engrasamos 2 moldes cuadrados de cristal, también podéis hacerlo en uno grande, rectangular. Reparto bien la masa y se pone 4 minutos en el microondas. La verdad es que al desmoldarlos no prometen mucho porque tienen un aspecto desigual. Así que vamos a intentar mejorarlo. Para ello los parto en tiras, las coloco en una rejilla y las voy a poner a tostar 2 minutos en la freidora de aire. También podéis ponerlo en una tostadora normal. Y no puedo más que deciros que quedaron espectaculares. Los voy a servir con un poco de mahonesa. Están crujientitos y muy sabrosos. Y como aperitivo para compartir, me parece una idea genial. ¿Os ha gustado esta receta de pan keto de atún? Contadme qué manera de cocinarlo os ha gustado más y también si le pondríais otro relleno. Espero que os haya gustado esta receta. Os la dejo completa abajo en la caja de descripción junto con los macros. Si te ha gustado el vídeo, dame un like y suscríbete al canal. Y no lo olvides, cuídate y mejora.